En mi noche de bodas, mi marido me abandonó por su amante. Al día siguiente, su madre me gritó, no sabes cómo complacer a mi hijo, así que ahora tendrás que asumirlo. Pero se puso pálida cuando descubrió lo que le hice a su niño consentido. Dicen que tu noche de bodas debe ser mágica. Para Lucía fue la última vez que creyó en el amor. Lucía tenía 27 años y una sonrisa que parecía invencible. Su dulzura no era una actuación. No había sido entrenada para complacer a la gente. Simplemente le salía de forma natural. Trabajaba como maestra en un centro cívico y soñaba con tener una familia, una casita sencilla y mañanas de domingo con tortitas caseras y películas en el sofá. No pedía lujos, pedía amor. Y creyó haberlo encontrado en Javier. Javier era todo lo que una mujer podría desear, al menos en la superficie. Bien vestido, voz firme, mirada profunda, educado, encantador. Lo conoció en una gala benéfica organizada por una de sus amigas del centro. Él había donado ordenadores para los niños del barrio. Dijo que le encantaba ayudar, que admiraba a mujeres como ella. Esa noche, Lucía se fue a casa con el corazón acelerado, no por lo que él tenía, sino por cómo la había hecho sentir importante. Y así fue como todo comenzó. Meses de flores, de cartas, de cenas a la luz de las velas. Lucía, que no tenía experiencia con hombres como él, pensó que estaba viviendo un cuento de hadas. Lo presentó con orgullo a su familia. Javier fue encantador con todos, incluso con su tía Carmen, que siempre encontraba defectos en los novios de su sobrina. Javier la hizo reír. 8 meses después, durante un picnic al atardecer, se arrodilló y le pidió que se casara con él. Lucía tembló, no de miedo, sino de emoción. Dijo que sí con lágrimas en los ojos. La boda fue pequeña pero elegante. Javier insistió en cubrir todos los gastos. Apenas entendía por qué había tanta prisa, pero pensó que era porque la amaba mucho. Las flores, los fotógrafos, los invitados con vestidos largos, todo parecía sacado de una película romántica. Y, sin embargo, había detalles que no encajaban. La madre de Javier, Isabel, no la miró a los ojos en toda la ceremonia. Cuando abrazó a Lucía, sintió como si la tocara un bloque de hielo. A su lado, Valeria, la prima de Lucía, reía con una mirada cómplice a Javier. Se abrazaron más tiempo del necesario. Durante la sesión de fotos, Valeria incluso le dio un beso en la mejilla, un poco demasiado cerca de su boca. Lucía quiso creer que solo era su propia inseguridad. No tenía curvas perfectas ni el brillo de Valeria ni los tacones altos que llevaban las otras mujeres de la familia de Javier. Pero él siempre le decía que adoraba su naturalidad, que eso la hacía especial. La recepción fue larga, llena de discursos. Javier parecía feliz. Lucía también, aunque algo dentro de ella comenzó a retorcerse cuando lo vio revisar su móvil repetidamente. ¿Va todo bien?, susurró, tomándole del brazo. Sí, mi amor. Es solo trabajo. Pero esta noche es tu noche. No te preocupes por nada. La fiesta duró hasta casi las 3 de la madrugada. Los invitados comenzaron a irse entre abrazos y selfies. Lucía se despidió de sus padres con un nudo en la garganta. Ya no era solo una hija, era una esposa. Cuando llegaron a la suite del hotel, se quitó los tacones, suspiró y lo abrazó por la espalda. Javier estaba de pie, mirando su móvil de nuevo. Te quiero, le dijo en voz baja. Yo también te quiero, cariño, pero necesito salir un momento. Hay un problema urgente con los proveedores en Frankfurt. No tardaré. Métete en la cama. Ponte cómoda. Te traeré algo del minibar si quieres. Ella sonrió, sin entender, pero no dijo nada. Javier se fue. Lucía esperó. Pasaron los minutos, luego 1 hora, luego 2. Miró el reloj a las 5 de la mañana y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Le envió un mensaje. Lo llamó. Nada. Abrió las cortinas, esperando ver su figura cruzando el aparcamiento. Nada. El sol comenzaba a salir, y su vestido de novia seguía colgado en una silla, testigo silencioso de una promesa rota. Se duchó, se vistió y recogió sus cosas en silencio. Al salir del hotel, la recepcionista le dedicó una sonrisa cómplice. «¿Todo bien, señora García?» Sí, todo bien», mintió. No quería que nadie lo supiera. Todavía no. Se subió a un taxi y fue directamente a casa de Javier. Al entrar, encontró a la empleada del hogar limpiando el suelo de la entrada. ¿Está el señor García?, preguntó fingiendo confianza. Salió anoche. No ha vuelto. La señora de la casa está arriba, desayunando. Lucía subió. Su corazón latía como si fuera a atravesarle las costillas. Isabel la miró de arriba abajo. Lucía no había dormido.
Tenía ojeras. Su voz temblaba. Buenos días, dijo, con la voz quebrada. Isabel, ¿todavía crees que eres parte de esta familia? Respondió la mujer, sin ocultar su desdén. Lucía no entendía. Javier no ha vuelto. Se fue en mitad de la noche. Me dejó sola en la habitación. La mujer dejó la taza en el plato con un golpe seco. Sus ojos eran como cuchillos. ¿Y qué esperabas? Eres tan sosa, tan aburrida, tan poco sensual. ¿De verdad pensabas que mi hijo se iba a quedar contigo después de una noche tan miserable? Lucía sintió que se iba a desmayar. ¿De qué estás hablando? Oh, cariño, no tienes ni idea de cómo seducir a un hombre. ¿De verdad esperabas que mi hijo se enamorara de una mujer que viste como una abuela y no sabe cómo hacer que un hombre la desee? No pudiste complacerlo, así que ahora tendrás que vivir con ello. Lucía tragó saliva. Quería responder, pero no pudo. Fuera, no hagas el ridículo. No vuelvas a poner un pie en esta casa. Ya fue bastante vergonzoso tenerte en nuestra mesa. ¿Dónde está Javier? Con alguien que de verdad sabe cómo tratarlo, alguien que no es una niñita asustada ni una muñeca de trapo. En ese momento, Valeria bajó las escaleras. Lucía la miró. Llevaba una camisa que reconoció al instante. Era de Javier. Valeria la miró con una sonrisa casi inocente. No sabía que estabas aquí, dijo, como si fuera un simple malentendido. Lucía se fue sin decir palabra. Las piernas no le sostenían. Bajó las escaleras como si el mundo se hubiera inclinado hacia atrás. Cuando llegó a la calle, el sol ya pegaba con fuerza. Se sentó en una parada de autobús, sola con su vestido de novia en una bolsa de plástico. Un niño pequeño la miraba desde el asiento de al lado. Intentó sonreír, pero no pudo. Y así, en menos de 24 horas, Lucía pasó de ser una esposa a ser un estorbo. Pero lo que Isabel no sabía, lo que Valeria no sabía, y sobre todo lo que Javier no sabía, era que la mujer a la que acababan de pisotear sería un día quien los haría caer. Lucía no lloró en la parada del autobús. No gritó, no se derrumbó como cualquier otra persona habría hecho en su lugar. Simplemente se quedó quieta, como si su cuerpo no supiera qué hacer. Como si su alma se hubiera ido de viaje sin avisar, sujetaba con ambas manos la bolsa de plástico que contenía su vestido de novia, que todavía olía a perfume y a decepción. El viento soplaba con indiferencia. Nadie se detuvo. Nadie preguntó. Se subió al autobús con un puñado de monedas. El conductor la miró de reojo y ella evitó su mirada. Se bajó 2 paradas antes de su destino. No quería que su familia la viera así. Su madre había muerto hacía 5 años. Su padre nunca había estado presente. Tenía una tía lejana que vivía en las afueras de la ciudad, pero ni siquiera sabía si seguía viva. Decidió ir a casa de una vieja amiga de la infancia, Clara, que vivía sola y con la que había perdido el contacto. Llamó al timbre con insistencia, esperando que algo dentro de esa casa se iluminara. Clara abrió la puerta con cara de confusión, pero cuando vio a Lucía con sus ojos sin vida y la bolsa blanca, no hizo preguntas. Solo la abrazó. ¿Qué ha pasado?, susurró. Lucía no respondió. Simplemente se derrumbó. Por primera vez desde la noche anterior su cuerpo reaccionó. Se dobló sobre sí misma. Lloró desde lo más profundo de su pecho, como si le estuvieran arrancando el alma por la garganta. Clara no la presionó. La dejó entrar, le preparó un té, le prestó ropa, le ofreció su cama. Pasaron 3 días antes de que Lucía pudiera contárselo todo. Y cuando lo hizo, Clara se quedó en silencio. No sabía qué decir. La historia parecía sacada de una película sobre traición y crueldad, pero no era ficción, era su realidad. Ese tipo, dijo Clara con rabia contenida, ese tipo no tiene perdón. Y tu prima, ni me hables. Lucía no la miró. Estaba sentada junto a la ventana, abrazando un cojín. Me ha borrado. Javier me ha bloqueado de todo. El móvil, las redes sociales, incluso el correo electrónico, como si nunca hubiera existido. Clara se acercó, le tomó la mano. Vas a salir de esta, te lo juro. Pero la caída no había hecho más que empezar. Lucía intentó pedir ayuda a algunos conocidos. Ninguno quiso involucrarse. Todos estaban conectados de alguna manera con la familia de Javier. Temían represalias, escándalos. Su mundo, por pequeño que fuera, se estaba cerrando sobre ella rápidamente. Su estancia en casa de Clara no podía durar para siempre. Clara era enfermera, hacía dobles turnos y vivía al día. Lucía no quería ser una carga. Salió a buscar trabajo. Dejó currículums en tiendas, cafeterías, guarderías. Nadie la llamó. Después de 2 semanas caminando sin rumbo, vio un cartel pegado en una ventana. Se necesita personal de limpieza. Turno de noche, pago diario.
El cartel estaba en la entrada de un hostal de carretera. No era el lugar que Lucía había imaginado para reconstruir su vida, pero en ese momento, todo lo que tenía era necesidad. Entró. El gerente la miró de arriba abajo. No dijo nada sobre su ropa limpia y su cara de inocente. Solo le entregó una escoba, un trapo y un cubo. ¿Tienes experiencia? Aprendo rápido. Empiezas esta noche. Habitación 6. El cliente acaba de irse. Es un desastre. Coge guantes. Lucía sintió, apretando los labios. No estaba preparada, pero nadie lo está cuando se lo quitan todo. Las primeras noches fueron un golpe directo a su dignidad. Recogió ropa interior de extraños, sábanas manchadas, botellas vacías. Oía gemidos, peleas y risas sucias a través de las paredes. El olor a detergente no era suficiente para borrar lo que sentía. Durante uno de esos turnos, mientras limpiaba la habitación 3, se detuvo frente al espejo. No se reconoció. Llevaba el pelo recogido con una goma vieja. Sus ojeras eran pronunciadas. Sus labios estaban agrietados. No quedaba nada de la novia que, solo unos días antes, pensaba que su vida estaba a punto de empezar. Entonces recordó la primera vez que vio a Javier. Había llegado al centro cívico con una cálida sonrisa. Se había arrodillado para hablar con los niños. Le dijo que admiraba su dedicación. Mujeres como tú valen su peso en oro, le había dicho, mirándola con ternura. Ella creyó que lo decía de corazón. Hoy, sabía que el oro que a él le interesaba no estaba en su alma. Pasaron las semanas. Lucía recogía su paga en efectivo cada noche y la guardaba en una vieja caja que Clara le había dado. Usaba lo justo para comer. El resto lo ahorraba, no porque tuviera un plan, sino porque necesitaba sentir que al menos algo estaba bajo su control. Una tarde, al salir de su turno, se encontró con Valeria. Iba vestida como si acabara de salir de una revista. Tacones rojos, un vestido ajustado, un bolso de diseño. Lucía la reconoció a distancia. Valeria también la vio. Y en lugar de cruzar la calle, caminó directamente hacia ella. Vaya, mira quién está viva. ¡Qué milagro! Lucía no respondió. Siguió caminando. ¿Trabajas aquí? Qué interesante. Pensé que estarías escondida en algún rincón, llorando por las esquinas como siempre. Lucía se detuvo. No por miedo, sino por una rabia contenida. ¿Qué quieres? Valeria se rió. Solo saludar. Ya sabes, entre familia. Aunque, después de lo que hiciste, no sé si eso cuenta. Lo que yo hice. Sí. Intentar retener a un hombre que claramente no era para ti. Te lo dije desde el principio, el amor no es para todas. No para alguien como tú. Lucía respiró hondo. La miró a los ojos. Te equivocaste en algo. ¿Y en qué? Yo no quería retenerlo. Quería que fuera feliz, pero parece que eso a él tampoco le importaba. Valeria soltó una carcajada. Ay, Lucía, sigue siendo tan patética. Qué dulce. Cuídate. Intenta no ensuciarte más. Se alejó riendo. Lucía no lloró. Esta vez no. Siguió caminando, con la postura más erguida, más consciente. Algo dentro de ella empezaba a cambiar. La ira no era su enemiga. Era su fuego. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Trabajo, Clara, rutina, pero dentro de su cabeza, una idea comenzaba a crecer. No quería venganza. Quería entender por qué. ¿Por qué la habían utilizado? ¿Por qué la familia de Javier la despreciaba tanto? ¿Qué había detrás de todo aquello? Una noche, mientras fregaba el baño de la habitación 8, entró un huésped. Se disculpó al verla. Perdón, pensé que ya estaba limpia. Lucía se levantó y sonrió. No se preocupe, ya casi termino. El hombre la observó en silencio. Tenía unos 50 y tantos años, bien vestido. Parecía fuera de lugar entre la clientela habitual. ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí? Unas semanas. No pareces de este lugar. Se te ven los ojos. Eres mucho más que esto. Lucía bajó la cabeza, incómoda. Solo intento trabajar. El hombre asintió. Eso está bien. El trabajo honesto, aunque duela. Hay gente que prefiere robarle el alma a alguien antes que ganarse la vida. Ella lo miró sorprendida. Él sonrió. Perdona si me he excedido. A veces una reconoce el dolor cuando lo ha vivido. Se fue, dejándola con el corazón acelerado. Esa frase se quedó con ella. Esa noche, después de salir del hostal, Lucía no fue directamente a casa de Clara. Caminó, sintió el aire en la cara, se detuvo frente a un escaparate y se miró de nuevo.
La misma mujer, la misma cara, pero ahora con algo nuevo en los ojos. Ya no era solo tristeza, había algo más, algo que ni siquiera sabía que tenía, fuerza, y sin saberlo aún, estaba empezando a despertar. Desde esa noche en que un extraño le dijo que no pertenecía a ese lugar, Lucía no volvió a ser la misma. Las palabras quedaron suspendidas en su memoria como una canción que no sabes cuándo aprendiste, pero que nunca olvidas. Caminaba diferente, observaba diferente, empezó a pensar diferente. Unas semanas después, decidió dejar su trabajo en el hostal. Tenía un poco de dinero ahorrado, no mucho, pero suficiente para cubrir unos días de comida y transporte. Sintió que si se quedaba allí, su alma acabaría acostumbrándose a la oscuridad, y eso era algo que no podía permitir. Ya había vivido demasiadas noches sin aliento. Un lunes por la mañana, caminando por el centro, encontró un folleto clavado en la puerta de un pequeño edificio. Se necesitan voluntarios para programas de educación comunitaria. El lugar era humilde, con paredes de ladrillo sin pintar y un mural infantil a medio terminar. El cartel no ofrecía dinero, pero ofrecía algo que Lucía necesitaba aún más. Un propósito. Entró. La recibió una mujer de rostro amable, gafas gruesas y el pelo recogido en un moño desordenado. «Hola, ¿vienes por el anuncio?», preguntó. «Sí, no tengo experiencia formal en organizaciones sin ánimo de lucro, pero fui maestra. Puedo ayudar con las clases o lo que necesiten». La mujer la miró fijamente. Sus ojos parecían ver más allá de las palabras. «Te irá bien aquí. Se te nota en la voz que necesitas un nuevo comienzo». Lucía sonrió por primera vez en mucho tiempo. Le asignaron un grupo de niños para ayudarles con la lectura y la escritura. Eran pequeños, muchos con padres ausentes o madres que trabajaban en fábricas todo el día. Se sumergió en ese mundo con todo su corazón. Pintaban, leían, cantaban, y Lucía empezó a recordar a la mujer que había sido antes del desastre. Poco a poco, fue recuperando partes de sí misma que creía destruidas. Fue allí, en ese centro, donde conoció a Arturo, un hombre mayor, silencioso, de andar lento pero mirada vivaz. Siempre se sentaba en un rincón a leer gruesos libros de derecho y a beber té de manzanilla. Nadie sabía mucho de él. Algunos decían que había sido juez. Otros, que solo era un anciano excéntrico que ayudaba con la contabilidad. Una tarde, mientras Lucía dibujaba con los niños, se acercó y le dejó un libro sobre la mesa. «Para mí, lo leí cuando tenía tu edad. Cambió mi forma de pensar». Ella lo cogió. El título decía, «El poder de saber quién eres». «Gracias. No sabía que todavía se escribían cosas que pudieran hacer eso». «Claro que sí. Lo difícil no es leerlas. Lo difícil es entenderlas cuando más las necesitas». A partir de entonces, Arturo y Lucía empezaron a hablar con frecuencia. Él hacía pocas preguntas, pero cuando las hacía, eran precisas. No sobre lo que había pasado, sino sobre lo que sentía ahora. «¿Qué haces con tu ira?», le preguntó una vez. Lucía lo miró, sorprendida por la pregunta. «Me la trago. A veces me ahoga, pero no sé qué más hacer con ella». «No te la tragues. Estúdiala. La ira también habla. Te dice dónde está la verdad». Empezó a prestarle libros, historia, derecho básico, psicología emocional. Lucía los devoraba, al principio como distracción, luego por un hambre real de entender. Sintió que por primera vez estaba construyendo algo dentro de sí misma que no dependía de nadie más. Y después de tanto abandono, eso era un lujo nuevo. Mientras su mundo se reparaba en silencio, el mundo de Javier seguía como si nada. Lo descubrió por casualidad, hojeando una revista vieja en la sala de espera de una clínica. La portada le golpeó en el pecho. «Emprendedores que están cambiando el país», Javier García y Valeria Molina, la pareja que revoluciona el sector de la inversión social. Lucía sintió un mareo, respiró hondo y pasó la página. Allí estaban, posando frente a un mural de colores, rodeados de niños, sonriendo como si fueran el epítome de la filantropía moderna. El artículo hablaba de una fundación llamada Horizonte Futuro, creada por ambos para promover la educación rural con donaciones de capital privado, alianzas con el gobierno y apoyo corporativo. Las cifras eran grandes, el impacto aún mayor. Pero lo que hizo que el corazón de Lucía casi se le cayera al suelo fue una imagen secundaria. Javier recibiendo una placa de reconocimiento en un acto formal. Llevaba un traje negro, una corbata gris, y en su mano derecha había un anillo de oro con una piedra verde que Lucía recordó con absoluta claridad. Ese anillo no era suyo. Era de su abuelo, el único objeto que había desaparecido cuando murió su madre,
un anillo del que siempre se dijo que tenía un enorme valor sentimental. Su abuelo, según contaba su madre, había sido un hombre reservado, con una historia llena de lagunas. Nadie sabía mucho de él, salvo que había desaparecido del mapa cuando Lucía tenía 5 años. Se fue una noche y nunca más volvió. Ni funeral, ni herencia, ni rastro. Ella se quedó mirando la imagen. Le temblaban las manos. El pasado que había enterrado empezó a agitarse como un animal que despierta de un largo sueño. Se llevó la revista, guardándola en su bolso como si escondiera una prueba de algo que aún no podía explicar. Esa misma noche, fue a ver a Arturo. Se sentaron en el patio del centro bajo una lámpara tenue, el lejano canto de los grillos rompiendo el silencio. «Mira esto», le dijo, mostrándole la foto. Arturo la miró, luego sus ojos se posaron en el anillo. Su expresión cambió. «Ese anillo. ¿Estás segura?» «Completamente. Era de mi abuelo. Solo lo vi una vez. Mi madre lo guardaba a buen recaudo. Dijo que se lo dio antes de irse. Desapareció cuando ella murió». El anciano no dijo nada durante unos segundos. Luego se levantó, fue a su mochila y sacó un sobre cerrado. Lo dejó sobre la mesa sin decir palabra. «No quiero meterte ideas en la cabeza, Lucía, but hay cosas que no me cuadran desde hace tiempo. Esto puede sonar extraño, pero tu apellido me llamó la atención el primer día que te vi aquí. Me sonaba familiar. Lo investigué y encontré esto». Lucía abrió el sobre con manos temblorosas. Estaba lleno de papeles, copias de registros, fragmentos de testamentos sin terminar y un informe notarial sobre un patrimonio bloqueado en trámites legales sin resolver. En cada documento aparecía el nombre de su abuelo, y también el suyo, Lucía Sanz Molina. «¿Qué es esto?» Tu abuelo tenía una pequeña fortuna. No era un magnate, pero tenía activos, acciones y propiedades. Nadie los reclamó legalmente porque nunca fue declarado oficialmente fallecido. Desapareció. Sí, pero legalmente seguía vivo hasta hace unos meses. Y tú apareces como única heredera porque tu madre era hija única. Estos documentos son de dominio público, pero muy poca gente sabe cómo encontrarlos. Y yo los encontré porque tenía una sospecha». Lucía no entendía. ¿Una sospecha sobre qué? Arturo la miró seriamente. Que todo lo que te pasó no fue una coincidencia. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se echó hacia atrás en la silla y dejó caer la revista sobre la mesa. El anillo brillaba bajo la luz de la lámpara como si supiera que había sido descubierto. ¿Estás diciendo que, Javier? Estoy diciendo que quizás él sabía de esto antes que tú y que tu matrimonio no fue solo por amor. Lucía apretó los dientes. Una lágrima trazó un camino por su mejilla sin permiso. Pero no lloró. Ya no. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque no tenías la fuerza para escuchar la verdad. Ahora la tienes. Lucía recogió los papeles, guardándolos con cuidado. Su corazón latía con violencia, no de dolor, sino de algo nuevo, una rabia enfocada. No durmió esa noche. Se quedó despierta, repasando cada palabra de los documentos, cada nombre, cada fecha. Se dio cuenta de que su historia había comenzado mucho antes de que entendiera que estaba en medio de una. Y aunque aún no sabía cómo, intuyó que lo que acababa de descubrir era solo la primera página del verdadero libro. Lucía no durmió esa noche. Cada hoja, cada línea, cada sello en los documentos que Arturo le había dado, se convirtió en una marca de garra en su ingenuidad. Su mente reproducía cada escena del pasado, buscando señales que antes no había querido ver. La forma en que Javier la había apresurado a casarse, su repentina amabilidad con su madre antes de que muriera, las preguntas aparentemente inocentes sobre su apellido y su familia. Todo cobraba un sentido diferente ahora. No había sido un error, había sido una jugada. La mañana llegó sin avisar. El cielo era gris. Lucía apareció en el centro cívico como de costumbre, con la cara lavada y los hombros rectos. Los niños la saludaron como si nada hubiera cambiado, pero ella ya no era la misma. El silencio de la noche anterior había hecho una incisión en su alma, y algo dentro de ella se había encendido. Esa tarde, mientras organizaba unos libros, Arturo se acercó con su habitual taza de té. «Lo leíste todo, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Lucía asintió sin levantar la vista. «¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque necesitabas encontrarlo por tu cuenta. Si te lo hubiera dicho, lo habrías rechazado. Tu corazón estaba demasiado herido. Y cuando sangras por dentro, todo lo que entra se contamina». Lucía cerró el libro que sostenía. «¿Qué más sabes de mi abuelo?». Arturo se sentó a su lado, mirando por la ventana unos instantes antes de responder. «Conocí a tu abuelo en los tribunales. Era un hombre callado, pero observador. No hablaba mucho,
pero escuchaba mucho. Cuando desapareció, todos pensaron que había huido por deudas o por una enfermedad terminal. Pero algunos pensamos que había algo más. ¿Y qué pasó con su dinero? Lo movió. Lo distribuyó en cuentas de difícil acceso. Legalmente, le dejó todo a su única hija, tu madre. Pero como nadie se presentó y no se firmó ningún certificado de defunción, su patrimonio quedó en un limbo legal. Tu madre nunca reclamó nada. Quizás no lo sabía o quizás no quiso. Y cuando ella murió, tú te convertiste en la heredera directa, aunque nadie te informó oficialmente. Lucía lo miró en silencio. El hombre que parecía un simple lector de libros resultó ser el guardián de una verdad que lo cambiaba todo. ¿Crees que Javier lo sabía antes que yo? Arturo asintió. Estoy casi seguro de que sí. Y se enteró gracias a alguien de dentro, alguien que conocía bien tu historia. Lucía apretó los dientes. La imagen de Valeria apareció en su mente como una sombra, siempre tan cerca, siempre tan curiosa sobre la historia de su madre. La vez que le había preguntado en broma si alguna vez recibiría una herencia. Todo estaba tomando forma. Tengo que probarlo. Necesito saber hasta dónde llegaron. ¿Tienes forma de conseguir una copia de tu certificado de matrimonio? Lucía dudó. Luego se acordó de Laura, una vieja amiga que trabajaba en el registro civil. No habían hablado en años, pero quizás podría ayudarla. Esa noche le envió un breve mensaje de texto. Al día siguiente, Laura respondió con un llámame. Lucía marcó el número con los dedos sudorosos. Lucía, Dios mío, qué sorpresa. ¿Estás bien? Necesito un favor. Algo delicado. Dime. ¿Puedes conseguirme una copia de mi certificado de matrimonio con Javier García? Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Con él? Pensé que estaban separados. Eso es lo que estoy intentando averiguar. Laura aceptó con cautela. Prometió tener algo en unos días. Lucía se lo agradeció, con la voz entrecortada. Colgó y se quedó quieta en la oscuridad, preguntándose cuántas verdades más esperaban ser encontradas. 3 días después, Laura se encontró con ella en una cafetería. Estaba nerviosa. Tenía un sobremarrón en la mano. Cuando lo dejó sobre la mesa, su expresión era seria. Lucía, lo que encontré no tiene ningún sentido. Aquí está el certificado de matrimonio, pero también hay una sentencia de divorcio firmada hace más de 2 años. ¿Qué? Tu firma está en ella. La de Javier también. Y un sello notarial que dice que todo fue validado en una oficina de la ciudad. Pero, ¿tú firmaste esto? Lucía cogió el documento, lo leyó con calma. Su nombre, su número de DNI, la fecha. Pero la firma no era la suya. Se parecía, pero no lo era. Lo supo en el momento en que la vio. Y sin embargo, allí estaba, estampada en un documento legal. Nunca firmé esto. Jamás. La falsificó. Laura la miró con preocupación. Esto es grave, Lucía. Muy grave. Lucía guardó los papeles. En su pecho no había tristeza. Había fuego. Esa noche regresó al centro cívico. Arturo la esperaba con su taza de té. Cuando la vio, supo que algo había pasado. ¿Qué has encontrado? Lucía dejó caer los documentos sobre la mesa. Falsificó mi firma. Me divorció sin decírmelo. Estaba todo planeado. El anciano leyó el documento con atención. Su rostro no mostraba sorpresa, solo resignación. Esto ya no es solo dolor, Lucía. Esto es fraude y es grave. Ella asintió, apretando los labios. Entonces, ¿qué hago ahora? Ahora investigamos más. No te precipites. Ellos están confiados. Cometen errores cuando creen que han ganado. Durante las siguientes semanas, Lucía y Arturo cayeron en una rutina silenciosa y precisa. Recopilaron documentos, analizaron movimientos de cuentas públicas y buscaron nombres conectados a la nueva fundación. Lucía aprendía rápido. Leía por las noches, tomaba notas, hacía mapas mentales. La mujer que una vez lloró en silencio se estaba convirtiendo en una investigadora meticulosa. La herida la había transformado. Un viernes por la mañana, mientras esperaba en la cola de una cafetería, vio un programa de televisión en la pantalla local que le quitó el aliento. Allí estaban Javier y Valeria, vestidos de gala, caminando por una alfombra roja para el lanzamiento de una campaña benéfica. El presentador hablaba con entusiasmo. La Fundación Horizonte Futuro ha recaudado con éxito más de 1 millón de euros para la educación rural. Su presidenta, Valeria Molina, y su socio fundador, Javier García,
Se han consolidado como líderes en el ámbito filantrópico. Lucía se acercó a la pantalla. En la imagen, detrás del podio, había una pancarta con el logo de la fundación. Y justo debajo, en letras más pequeñas, leyó las palabras que la hicieron temblar. Un proyecto impulsado por el legado Sanz Molina. Sus apellidos, los dos. Sintió que el alma se le salía del cuerpo. Habían utilizado su linaje. No solo le habían robado el amor, le habían robado el nombre, la historia. La habían convertido en una fachada, un escudo para limpiar su imagen. Se sintió violada, invadida. Respiró hondo, sacó su móvil y le hizo una foto a la pantalla. Más tarde, en el centro, se la mostró a Arturo. Están usando mi nombre abiertamente. El anciano lo miró con calma. Luego, buscó un archivo digital en su carpeta. Lo abrió. Era un documento de sucesión legal. Y allí, como una puñalada final, estaba la prueba. Lucía Sanz Molina, heredera directa, y justo debajo aparecía otro nombre. Javier García, cónyuge activo, con derecho al 50% del patrimonio. Lucía dejó caer el documento sobre la mesa. No dijo nada, solo respiró hondo, como alguien que contiene una tormenta en su pecho. Lo que Lucía no sabía era que mientras ella descubría la verdad, ellos ya estaban preparando su siguiente movimiento. Porque cuando el amor se convierte en una estrategia, el alma se convierte en el premio, y Lucía estaba a punto de entrar en la guerra más peligrosa de su vida. Los días que siguieron a la revelación de los documentos estuvieron llenos de un denso silencio. Lucía se despertaba cada mañana con una extraña sensación, como si algo en el aire hubiera cambiado. Ya no era solo tristeza o ira. Era una energía contenida, el comienzo de una transformación que ni siquiera sabía cómo nombrar. En el centro cívico, su rutina continuaba. Enseñaba a los niños, organizaba clases y sonreía a las madres que dejaban a sus hijos. Pero por la noche, cuando todos los demás se habían ido, se quedaba con Arturo, revisando más papeles, analizando nombres, fechas y firmas. Esa noche, bajo la tenue luz del viejo escritorio del centro, Arturo deslizó una carpeta diferente. Era más delgada, más delicada. Esto es lo que estabas esperando, dijo sin rodeos. El expediente original de la sucesión. Lucía tragó saliva, pasando los dedos por el borde de la carpeta antes de abrirla. Lo hizo con cuidado, como si el propio aire pudiera rasgar los documentos. El primer papel era una escritura notarial. Establecía con letras claras que su abuelo, Daniel Sanz, había dejado una fortuna dividida entre propiedades, inversiones y depósitos ocultos en fideicomisos. Nada de ello había sido tocado en más de 20 años. Lo que era impactante no era solo el dinero, sino la forma en que todo era condicional. Arturo la interrumpió antes de que llegara a la segunda página. Lee esta parte con atención. Tu abuelo no dejó un testamento clásico, dejó instrucciones precisas. Sabía que si moría sin dejar todo claro, la gente vendría por sus bienes, así que puso trampas legales. Lucía siguió leyendo. Decía que el beneficiario directo del patrimonio, una vez resuelta la situación legal del propietario, sería su descendiente directo, es decir, su hija. Pero como su madre había fallecido y no había hecho ninguna reclamación en vida, la segunda en la línea era Lucía. Y aquí venía el golpe. El documento especificaba que el cónyuge legalmente activo del beneficiario, si estaba casada, tendría un derecho automático a la mitad de los bienes, si no se había firmado una renuncia previa. Lucía cerró los ojos. El corazón le latía con fuerza. Lo sabían antes de que yo me enterara. Javier se casó conmigo por esto. Arturo asintió. Y cuando vio que la herencia estaba a punto de activarse, te hizo desaparecer legalmente. Lucía sintió un extraño vértigo. Era como si su vida se hubiera partido en dos. La de antes de saber esto y la de ahora. ¿Quién más lo sabía? Esa es la parte más delicada, respondió Arturo. Necesitaba estar seguro antes de decírtelo. Fui discreto. Revisé movimientos notariales, transferencias, los nombres de los abogados implicados y encontré algo. Valeria no es solo una cómplice. Es la coadministradora legal del fideicomiso que Javier creó una semana después de falsificar el divorcio. Lucía se quedó helada. No necesitaba más pruebas. Su prima, su sangre, su hermana de la infancia, había firmado su sentencia. Su firma está en esto. Se hizo pasar por tu representante legal. Parece que firmó una autorización falsa. Se hizo pasar por ti. Lucía respiró hondo. Cerró la carpeta. Le temblaban las manos, pero no de miedo. Era un temblor interno, una señal de que algo dentro de ella se estaba rompiendo para no volver a ser lo mismo.
¿Cuánto dinero hay en juego? No puedo darte una cifra exacta, pero con las propiedades que siguen activas y los intereses acumulados en algunos de los fideicomisos, supera los 2 millones de euros. Y eso sin contar la revalorización de los terrenos rurales. Lucía se quedó en silencio. Durante años había vivido con lo justo. Comió gracias a Clara. Durmió en un sofá prestado. Limpió hostales para sobrevivir mientras ellos usaban su nombre, su sangre y su herencia para posar en las revistas. Y si los denuncio, tienes que hacerlo. Pero primero, tenemos que ser inteligentes. Si los confrontas sin pruebas sólidas, lo enterrarán todo. No solo tienen abogados, tienen poder, conexiones, influencia. Lucía se levantó, caminando de un lado a otro. Entonces, ¿qué hago? ¿Solo esperar? Arturo esbozó una pequeña sonrisa. No, ahora los casamos, pero con inteligencia, no con rabia. Pasaron los días, y Lucía nunca dejó de investigar. Visitó notarías, solicitó copias compulsadas y habló con funcionarios públicos, muchos de los cuales la miraban con lástima o incredulidad cuando les explicaba su caso. Algunos, al ver los nombres de Javier y Valeria, ponían excusas evasivas. Otros fingían no saber nada. Todo se movía en la sombra. Una noche Clara, que todavía la dejaba quedarse, llegó a casa con una expresión seria. «Tienes que ver esto», dijo, dejando su móvil sobre la mesa. Era un video publicado por un canal de noticias. El presentador anunciaba un evento de gala organizado por la Fundación Horizonte Futuro. De fondo, Javier daba un discurso. Hoy celebramos una década de servicio, pero sobre todo celebramos el legado que dio origen a esta misión. Un legado de trabajo duro, de amor por la comunidad, de una visión de futuro. Un legado que llevaba el nombre de Sanz Molina. Lucía apretó los puños. Lo había dicho en cámara. Había usado su apellido familiar para construir su imperio. Y no solo eso, hablaba de amor por la comunidad mientras ocultaba una mentira monumental. Clara la miró, sin saber qué decir. Pero Lucía simplemente se levantó. Necesito pruebas. Necesito que la gente escuche lo que dijo, que lo diga con sus propias palabras, que lo firme con su voz. Al día siguiente, contactó a una periodista amiga de Arturo. Se llamaba Rebeca, tenía un canal independiente que hacía investigaciones sin filtro, y aunque no era famosa, tenía seguidores leales. Lucía le explicó todo. Rebeca escuchó en silencio. Tienes grabaciones, documentos, nombres, fechas. Tengo todo. Solo necesito que me ayudes a que el mundo lo sepa. Rebeca asintió. Haremos un reportaje especial. Pero no solo eso. Necesitamos una grabación de él confesando o diciendo lo que sabes que dijo. Lucía pensó durante varios segundos, y entonces recordó. Javier siempre había sido arrogante. En los primeros meses de su matrimonio, solía grabar notas de voz para sus socios comerciales. Lo hacía en casa, a veces delante de ella. Pensaba que esas cosas no tenían importancia. Buscó entre sus cosas, en una vieja caja donde había guardado los pocos objetos que se trajo de su apartamento. Allí, entre papeles y fotos, encontró un viejo pendrive. Lo conectó. Archivos de audio, fechas, nombres. Puso uno al azar. Nota para Valeria. Proyecto activado. El contacto en la notaría firmó sin problemas. Lucía nunca se enterará. La herencia es nuestra. Fue tan fácil. Ni se dio cuenta. Se casó conmigo con los ojos cerrados. Lucía se quedó helada. Su cuerpo vibró. No era ficción. Era él. Su voz. Su confesión. Rebeca la miró con los ojos muy abiertos. Con esto, los destruimos. Lucía no dijo nada. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no lloraba de tristeza. Lloraba de justicia. Esto no ha terminado, dijo con voz firme. Y no terminaría, porque lo que Javier había robado no era solo dinero. Le había robado el derecho a confiar, el derecho a sentirse amada, su pasado. Pero ahora Lucía iba a por el futuro. Ya no había espacio para el dolor ni la duda. Las lágrimas habían secado lo que una vez fue inocencia. Ahora quedaba una mujer diferente, una mujer que ya no temía la caída porque había aprendido a levantarse con las manos llenas de verdad. Arturo lo dijo claramente. Era hora de moverse. Tenían suficientes pruebas para presentar una demanda penal por falsificación de documentos, usurpación de identidad y fraude patrimonial. Tenían grabaciones de voz, papeles originales comparados con las copias manipuladas, fechas, movimientos financieros. Incluso la imagen pública de Javier y Valeria podría jugar en su contra, porque habían construido todo usando el apellido de Lucía sin permiso ni respaldo legal. Cada noche se reunían en el centro cívico.
Las carpetas se amontonaban como castillos de papel sobre una mesa vieja, pero su contenido era más fuerte que cualquier ladrillo. Clara colaboró como testigo, y Rebeca, la periodista, preparó el reportaje más importante de su carrera. Mientras tanto, Lucía preparaba su alma para lo que estaba por venir. Las leyes eran lentas, pero la verdad no. Durante una de esas largas noches, Arturo la miró en silencio y dijo algo que se le quedó grabado. Hay un momento en la vida de todos los que han sido traicionados en el que tienen que elegir entre llorar por lo que perdieron o luchar por lo que todavía les pertenece. Lucía ya había tomado su decisión. A través de Rebeca, logró contactar con una organización de derechos legales que defendía a víctimas de fraude patrimonial. Tras revisar su caso, no dudaron en ofrecerle apoyo legal y cobertura mediática. Todo estaba en marcha. Solo faltaba el golpe final, pero en medio del proceso, algo inesperado sucedió. Clara llegó al centro un día con una expresión desconcertada. Me encontré con Sandra, la antigua empleada del hogar de la casa de Javier. Me dijo algo que no estoy segura de que debas oír. Lucía dejó lo que estaba haciendo. ¿Qué? La madre de Javier, Isabel, está enferma. Muy enferma. Tiene problemas neurológicos. Vive sola y abandonada. Lucía sintió una punzada amarga en el estómago. La mujer que la había humillado, que la había echado sin piedad, que la había llamado inútil por no saber seducir a su hijo, ahora estaba sola y enferma. Y Javier no ha ido a verla ni una vez en 3 meses. Tampoco Valeria. Parece que ya no les es útil. Durante horas, Lucía no dijo una palabra, pero al final del día, fue a su armario, se puso una chaqueta gris y salió sin decir a dónde iba. La dirección no había cambiado. La misma casa enorme, de paredes frías y jardín descuidado. Llamó al timbre. Nadie respondió. Empujó la puerta. Estaba entornada. Entró con cautela. El salón era el mismo reloj de pie, el mismo retrato familiar sobre la chimenea, pero el aire olía a rancio. Subió las escaleras. En el segundo piso, oyó una radio vieja. Abrió la puerta del fondo del pasillo. Allí estaba Isabel, sentada en una silla de ruedas, con las raíces grises al descubierto, la piel pálida y los ojos vacíos. Miraba al vacío como alguien que ya no espera nada. Cuando vio entrar a Lucía, apenas se inmutó. Lucía caminó hacia ella con paso firme. Se paró frente a ella y la miró sin odio, solo con verdad. ¿Me recuerdas? La mujer parpadeó, haciendo un ligero gesto con la cabeza. El día después de mi boda, me dijiste que no era lo suficientemente buena para tu hijo, que era una mujer sin gracia, sin sensualidad, que lo había decepcionado por ser demasiado correcta. Isabel tragó saliva, intentó hablar. Solo salió un susurro seco. Y ahora, continuó Lucía, con el mismo tono. Tú no eres lo suficientemente buena para él tampoco. La mujer cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Te equivocaste conmigo. Me subestimaste. Pensaste que me rompería. Y casi lo hago. Pero no fue por tus palabras. Fue por el silencio. El silencio que tú, tu hijo y tu sobrina crearon para enterrarme viva. Pero no contaste con una cosa. No estaba sola. La mujer sollozó en silencio. Duele que te abandonen. Duele que te usen y luego te ignoren. Ahora lo entiendes. Y aunque no me alegro de tu estado, no voy a fingir piedad, porque me enseñaste algo valioso. Me enseñaste en lo que nunca quiero convertirme. Lucía se dio la vuelta. Antes de irse se detuvo en la puerta. No te odio, pero no me pidas piedad. Yo ya pagué mi precio. Ahora te toca a ti. Salió de la casa sin mirar atrás. Esa noche, mientras Rebeca editaba el reportaje final, Lucía preparaba la carpeta que entregaría a los medios. Era gruesa, con copias compulsadas, grabaciones marcadas, transcripciones notariales. Cada página era un ladrillo de verdad, cada prueba, una cuenta saldada. La Fundación de Javier había organizado un evento especial en una televisión nacional. Se retransmitiría en directo. Iban a anunciar una nueva alianza con una multinacional para expandir su proyecto. Todo era una fachada, todo era una mentira. Lucía no iba a perder esta oportunidad. El equipo de Rebeca logró coordinar una entrevista paralela para celebrar el éxito de Mujeres Resilientes, una excusa para meterla en el mismo edificio donde estaría Javier. Todo tenía que hacerse con precisión quirúrgica. Una palabra equivocada y todo se desmoronaría. Llegó el día. Lucía se vistió con una sencilla blusa blanca y un pantalón negro. Se peinó con esmero y se prendió un pequeño broche en forma de mariposa que había sido de su madre. En su bolso llevaba la carpeta. Sus pasos eran firmes, su mirada impenetrable.
La cadena de televisión era un caos de luces, cables y técnicos corriendo de un lado a otro. Rebeca la recibió en la entrada. Todo está listo. Sales al aire en 15 minutos. Él está en la sala de al lado. Lucía asintió. En la zona de espera oyó su voz. Javier bromeaba con un presentador. Se reía. Sonaba igual que siempre, pero ya no dolía. Sonaba hueco, falso, como el eco de alguien que nunca existió. Una asistente se acercó. Lucía Sanz Molina, lista para el plató 2. Se levantó, se ajustó la correa del bolso, caminó hacia la puerta, y allí estaba él. Javier, con un traje azul, una sonrisa medida y una copa de champán en la mano. Cuando la vio, su expresión cambió por un segundo, lo justo para confirmar que no la esperaba. Lucía, qué sorpresa. No, dijo ella mostrándole la carpeta. Esto estaba planeado. Pero no te preocupes, esta vez no fuiste tú quien escribió el guión. Él intentó mantener la compostura. ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú. Vengo a contar la verdad, solo que la mía no necesita luces ni maquillaje. Dio un paso hacia ella, intentó sonreír. Lucía, ¿podemos hablar? Ya has hablado suficiente. Lo tengo todo. Tu voz, tus firmas, tus mentiras, tu herencia disfrazada de caridad. La sonrisa de Javier se desmoronó. ¿Qué quieres? Ella lo miró con calma. Justicia. Y la vas a tener delante de todos. Así como me humillaste, ahora te toca a ti. Pero no usaré la venganza. Usaré los hechos. La puerta del plató se abrió. La presentadora la llamó. Lucía respiró hondo. Es mi turno. Y entró en el plató con la verdad bajo el brazo y la dignidad en la mirada. Las luces del estudio no la intimidaron, ni tampoco los asistentes que corrían de un lado a otro con auriculares y carpetas, como si todo fuera una coreografía perfectamente sincronizada. Lucía caminó directamente hacia el sillón que le habían asignado, frente a Javier, justo al otro lado de la mesa de centro que los separaba físicamente. Aunque lo que realmente los dividía era mucho más profundo, un abismo de engaño, codicia y traición. La presentadora del programa, una joven de voz dulce y sonrisa profesional, los saludó a ambos con un entusiasmo forzado que parecía ajeno a la tensión del ambiente. Javier fingió normalidad, ajustándose la chaqueta, sonriendo, pero le sudaban las manos. Su mirada evitaba la de Lucía. Sabía que ella no estaría allí sin una razón poderosa, y sospechaba que esa razón podría destruirlo. El programa comenzó con los segmentos habituales: música de cabecera, presentación de los invitados, destellos de clips pregrabados. El público del estudio aplaudió, sin saber que estaban a segundos de presenciar un escándalo que lo detendría todo. La presentadora habló primero. Esta noche, tenemos una edición especial. Dos personas que una vez compartieron una historia, pero que hoy vienen con dos verdades muy diferentes. Lucía Sanz Molina, conocida por su trabajo voluntario en comunidades rurales, y Javier García, empresario y filántropo, reconocido por su fundación educativa. Lucía escuchaba atentamente, no con nervios, sino con serenidad, como si estuviera viendo una escena que había esperado durante años desde fuera. Y Lucía, cuéntanos, ¿qué te trae hoy a nuestro programa? Tomó aire, abrió el bolso y sacó la carpeta. La colocó con cuidado sobre su regazo. Luego levantó la vista. Lo que me trae aquí no es un deseo de fama ni de venganza. Lo que me trae aquí es la necesidad de reclamar lo que me fue robado sin mi conocimiento. Lo que me trae aquí es la verdad y mi derecho a ser escuchada después de años de silencio. Javier frunció el ceño. La presentadora intentó mantener el control. ¿Algo que te fue robado, Lucía? Mi nombre, mi herencia, mi dignidad. Me casé con este hombre creyendo en el amor. Me abandonó en nuestra noche de bodas. Más tarde, descubrí que ese abandono era parte de un plan. Se casó conmigo porque sabía que yo era la heredera de una fortuna que desconocía. Falsificó mi firma en un divorcio fraudulento para quedarse con el 50%. Usó el apellido de mi familia para crear una fundación con mi dinero, y lo hizo todo con la ayuda de mi prima y su madre. Se hizo un silencio helador. La presentadora parpadeó. No esperaba esa respuesta. ¿Tienes pruebas? Lucía asintió. Abrió la carpeta, sacando los documentos uno por uno. El testamento original, la comparativa de firmas, la falsa sentencia de divorcio, la autorización firmada por Valeria, la lista de propiedades adquiridas a nombre de la fundación usando el fideicomiso de su abuelo. Luego sacó un pequeño dispositivo de grabación. Y tengo su voz. Escuchen. Desde la sala de control, Rebeca lo tenía todo coordinado. El audio sonó nítidamente por los altavoces del estudio. Nota para Valeria. Proyecto activado.
El contacto en la notaría firmó sin problemas. Lucía nunca se enterará. La herencia es nuestra. Fue tan fácil. Ni se dio cuenta. Se casó conmigo con los ojos cerrados. Javier se puso pálido. El público del estudio empezó a murmurar. Algunos se tapaban la boca. La presentadora se giró hacia el equipo de producción buscando una señal. La emisión, lejos de cortarse, se mantuvo en el aire. Lucía aprovechó el momento. Durante años, trabajé limpiando baños en hostales mientras ellos viajaban en primera clase. Usaron el apellido de mi familia como una marca para blanquear dinero disfrazado de caridad. Yo no pedí ser parte de esto, pero si no hubiera hecho nada, habría sido cómplice de mi propio silencio. Javier se levantó. Le temblaba la voz. Esto es un montaje. Todo esto es mentira. Esa grabación está manipulada. Lucía se giró hacia él por primera vez. ¿Quieres que ponga también las otras grabaciones? Las que mencionas cómo conseguiste que un funcionario firmara los papeles sin que yo estuviera presente, o la que habla de las cuentas bancarias a nombre de Horizonte Futuro, que están a nombre de Valeria Molina, sin declaraciones fiscales. Javier se quedó sin palabras. La presentadora, con la sonrisa borrada, se dirigió al equipo de producción. Por favor, confirmen con el equipo legal de la cadena si debemos continuar con esta emisión. Desde el fondo del plató, el productor hizo un gesto con la mano. Continúen. El escándalo ya era viral. Cientos de mensajes explotaban en las redes sociales con capturas de pantalla del momento exacto en que Javier quedaba expuesto. Al final del segmento, Lucía entregó las pruebas a un fiscal que ya la esperaba entre bastidores. Horas después, la policía congeló los activos de la fundación. Las cuentas fueron embargadas. Valeria fue citada a declarar. Javier intentó huir del país, pero fue detenido en el aeropuerto con documentación falsa. Días después, el caso era noticia de primera plana. Todos querían saber quién era la mujer que se había enfrentado a un imperio con solo una carpeta, una grabadora y una mirada clara. Lucía no dio entrevistas, no buscó la fama, no vendió su historia, solo quería paz. Volvió al centro cívico, donde los niños la abrazaron como siempre. Allí, con la ayuda de Arturo, estableció su propia organización. No usó el nombre Sans Molina como marca. Usó uno nuevo, uno que nacía del corazón, la Fundación Renacer. La dedicó a mujeres que habían sido traicionadas, estafadas, silenciadas. Les enseñó sobre leyes, autoestima, finanzas, derechos. Les habló sin victimismo, sin rencor. Les habló desde una cicatriz curada. Una mañana, recibió una carta sin remitente. El sobre era blanco y liso. Dentro, había una nota escrita a mano. Gracias por no rendirte. Tu historia nos ha salvado. Pensé que era mi culpa, que había nacido para sufrir. Pero después de escucharte, me di cuenta de que puedo salir de aquí. Gracias por levantarme cuando ni siquiera creía que podía hacerlo. Lucía guardó la carta en una caja de madera junto a otros mensajes similares. Ese rincón de su pequeño despacho era su verdadero tesoro. Días después, visitó a Isabel por última vez. La mujer ya no podía hablar. La luz de sus ojos se había apagado casi por completo. Lucía se sentó frente a ella, le tomó la mano. No dijo mucho. Yo no te destruí, te superé. Eso es algo que nunca entendiste, que la verdadera victoria no consiste en hundir al otro. Consiste en seguir caminando sin cargar con su veneno. La mujer cerró los ojos. Una lágrima rodó por su rostro demacrado. Lucía se levantó. Le dio un beso en la frente. Descansa. Ya ha terminado todo. Y se fue. Tiempo después, durante una sesión de grupo en su fundación, rodeada de mujeres que sonreían con timidez, Lucía compartió su historia sin lágrimas. Ya no dolía. Era su motor, su bandera. Al final de la charla, una joven le preguntó, ¿y cómo hiciste para no rendirte? Lucía sonrió. Porque no nací para quedarme en el suelo. Nací para levantar a otras. La cámara imaginaria se alejaría lentamente, mostrando a las mujeres sentadas en círculo, algunas llorando, otras asintiendo, mientras Lucía permanecía de pie, sosteniendo la mirada como alguien que ya no le teme a la vida. Y esa fue su verdadera venganza. Una que no gritaba, una que no destruía, una que solo sanaba. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas como Lucía librando batallas silenciosas cada día. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela. Deja que más personas sientan que no están solas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho en su lugar y desde qué ciudad nos estás viendo.
Leer tus comentarios nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, por favor, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía. Nuestra próxima historia conmovedora ya está apareciendo en tu pantalla. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de historias reales, conmovedoras y necesarias. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te enviamos un abrazo enorme estés donde estés. Nos vemos en la próxima.